Bueno, vamos a continuar entonces. Un minuto más. ¿Perdón? Más un minutito más, creo que. Bueno, entonces vamos a continuar. Si observan ustedes la figura, de hecho les aparece hasta abajo que AB es la distancia del punto A al punto B, es decir, desde donde se encuentra la válvula de pie de alcachofa o lo que es el pedazo o el filtro de succión en la cisterna, hasta el punto B, ese segmento tiene 1.5 metros, el punto BC 0.5, el segmento CD 2 metros, D 2 metros, FG 10 y GH aproximadamente igual a GJ y es de 2 metros. Entonces voy a presentarles ahora la siguiente figura. Okay. Entonces, observemos la solución. Nos vamos despacio. Tenemos agua, si quieren lo van apuntando a manera de que ustedes lo entiendan bien. Yo se los puse aquí lineal para no tratar de ocupar muchas hojas y darle el mayor seguimiento. Tenemos agua a 20 grados centígrados. Si ustedes buscan en sus tablas a 20 grados centígrados, de hecho, debe darles... ¿Perdón? Ok. Ok. Entonces tenemos... la densidad a esa temperatura nos da 992 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad absoluta de 1.008 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro sobre segundo. La tubería es de PVC con una rugosidad absoluta de 15 10 milésimas de milímetro. En otras palabras, 0.0015 milímetros. Y se requiere llenar el tanque. Vamos a suponer que lo necesitamos llenar en 20 minutos. Es un tiempo, creo, cordial, esperar a que suba el agua y de ahí hacer uso de ella, ¿no? Vamos a suponer también que la bomba tiene un rendimiento del 70%. De manera que de la ecuación de continuidad nosotros podemos verificar que es área por velocidad, pero también recordemos que por definición precisamente lo que habían trabajado o trabajamos por ahí en algún momento dado, incluso desde el bachillerato, precisamente por definición el caudal es el volumen que tengo por unidad de tiempo. Observen sus unidades, han sido metros cúbicos sobre segundo, litros sobre minuto, galones por hora, galones por minuto, etcétera. Entonces ha sido un volumen entre un tiempo. Entonces, si partimos de la definición de que yo tengo un volumen que son de 2,000 litros precisamente el recipiente y lo quiero llenar en 20 minutos, entonces esto me da 100 litros por minuto. Debo tener yo al menos un caudal de 100 litros por minuto que equivale a 0.00167 metros cúbicos sobre segundo para poder cumplir esa situación de que se llene aproximadamente en los 20 minutos. Me voy a detener hasta ahí. Me dicen si todos llegan al valor de 0.00167, por favor.
Profe, ¿Sí? ¿qué dijo que significa? Ese símbolo, después que está el de 992 kilogramos metro cúbico, el símbolo que está antes, ¿qué significa? El que está antes de los 2000. No, de los 992 Es kilogramos. agua a 20 grados centígrados. Nada más dice agua a 20 grados centígrados. No. Donde dice 992 kilogramos sobre metro cúbico. Es el símbolo es la letra Rho. Recuerden que les dije que también se trajeran su alfabeto griego. La letra Rho es la densidad. Rho. ¿Sí? Es como una P inclinada con un ganchito abajo. Sí, gracias. Sí. Entonces vayan desarrollándolo paso a paso, pongan bien sus datos, necesito que me vayan siguiendo. Me dicen, con que lleguemos ahorita hasta caudal, en lo que les voy explicando lo demás. Es decir, al valor de 0.00167 metros cúbicos sobre segundo. Me dicen si hasta ahí ya llegaron algunos de ustedes. .001667. Sí, está bien. Sí, yo lo cerré ahí, pero mantén ese valor. Gracias. Vayan manteniendo el valor que a ustedes les da. Yo les dije que mínimo a la cuarta cifra significativa. Yo lo cerré aquí, obviamente después de los ceros. Yo lo cerré hasta ese valor, pero sin mayor problema vamos a llegar a lo mismo. ¿Todos ya obtuvieron ese valor? ¿Podemos seguir? Pero, profe, estoy anotando el enunciado. Ok. Aguilar Vázquez Alan. Presente. Gracias. Aguatsi. Presente. Gracias. Amaro Méndez. Presente. Gracias. Lisette. Presente. Gracias. Cruz Bautista Miguel. Presente. Gracias. Chilaca. Presente, profe. Gracias. Cuella Ramos. De León Aldino. Presente, profe. Gracias. Nayeli. Eufrasio. Presente. Gracias. Flores García. Presente. Gracias. Galindo Reyes. Presente. Gracias. García Gutiérrez. Jiménez Ávila. Presente, profe. Gracias. Renato tiene problemas con el micrófono, profe. Ok. Ojeda Martínez. Pérez García. Presente, profesor.
Gracias, Braulio. Noé Sánchez Camacho. Okay. Itzel Santamaría. Gracias, Itzel. Solar Martínez. Temasatsi. Gracias, Alejandro. Vargas Mendoza. Presente, profe. Gracias. Bueno. Entonces, Profe, ¿sí? ¿qué significa como una N alargadita ahí hasta abajo que dice bomba? Sí, gracias, David. Es el rendimiento, es como una N alargada. ¿Es como la eficiencia o es el rendimiento? Exacto, es eso, la eficiencia. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, vamos a continuar ahora, ¿sí? Observemos, entonces ya tenemos todos, les debió haber quedado por ahí aproximadamente .0167 o .01667, como por ahí algunos de ustedes mencionaban, pero por ahí muy cercano a este valor. Si nosotros empezamos ahora aquí, como dice, en la tubería de descarga, la mayoría de los fabricantes recomiendan, por ejemplo, velocidades, yo les comentaba entre 2, 3 metros sobre segundo, incluso la mayoría de ellos. Hay algunos que todavía lo suelen especificar que desde 0.5, por ejemplo, para descarga, desde 0.5 a 3 metros sobre segundo, como velocidades adecuadas. Entonces, para ello, nosotros vamos a suponer, aquí no tenemos, con los datos ahorita que tenemos, por ejemplo, en el sistema, no tenemos diámetros, entonces no tenemos otras características, solo el caudal, no conocemos velocidades, no conocemos otra cosa. Entonces, vamos a suponer una velocidad para que vean cómo a veces, en base a ciertos criterios, sí podemos suponer algún valor. La mayoría de los fabricantes, como les comentaba, nos recomiendan estos datos de velocidades, pero no siempre se suponen. Si yo tengo los datos que me están acotando, ya vamos a suponer que me estuvieran dando ya un diámetro de tubería específico para utilizar, entonces ya puedo calcular yo la velocidad, ¿sí? Entonces aquí la vamos a suponer por la situación de fabricantes y ya me están dando otras condiciones, y con las condiciones que tengo no puedo encontrar yo esa velocidad. Entonces voy a suponer una velocidad, por ejemplo, dice de entre 0.5 y 3, vamos a suponer 1.5 metros sobre segundo. Aquí les dice, suponga 1.5 metros sobre segundo. Les comento nuevamente, aquí todo este cálculo lo puse yo en forma lineal, ustedes váyanlo poniendo si quieren escalonado, de manera que lo entiendan bien, ¿sí? Yo para ahorrar aquí espacio y poder explicarles la mayor parte. Entonces, el caudal es área por velocidad, entonces el área va a ser el caudal sobre la velocidad. Si la velocidad estoy suponiendo 1.5 y el caudal ya lo tenemos, que era 0.00167, entonces divido el caudal entre la velocidad y me da el área. El área sería de 1.1133 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Me voy a detener tantito aquí, por favor. Creo que ya son datos que pueden sacar muy rápido. Son metros cuadrados. Eso es el área. De la fórmula del área, despejan y calculan el diámetro. Les debe dar .03765. Intenten hacerlo y me dicen si todos llegan hasta ahí para poder continuar.
Profe, ¿Sí? tengo una duda con... Ya me salió el del área, se me sale lo mismo, del 1.11 por 10 a menos 3. Ok. Del diámetro, ese supongo que necesito saber el dato de la altura, ¿no? No. ¿Cómo se calcula el área de un elemento circular? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿es correcto? O bien pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y aquí en la propia plantilla lo pueden ver. Aquí les tengo la fórmula, mira. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Pero el diámetro, obviamente, antes de llegar a esto, acá despejen, ahorita hagan caso omiso a lo que está abajo. Pon la fórmula, área igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4, despeja el diámetro y te debe dar aproximadamente este valor que tenemos de 0.03765. ¿Sí? Pero de ahí surge. Pi por radio al cuadrado sobre 4. No. Pi por radio al cuadrado solamente. Si lo vas a utilizar en función del diámetro, sí es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Pero si lo vas a utilizar en función del radio, es exclusivamente área igual a pi por radio al cuadrado. Y te debe dar lo mismo. Entiendo. Me dicen si alguien ya llegó al valor. Eufrasio. Sí, punto 0.3764 de diámetro. Ok, gracias. Solar Martínez. Sí, ya pasé lista, Solar. Ahorita te apunto aquí. Profe, ¿Sí? pero si no tenemos el radio. Exacto. Pues lo que vas a calcular es el radio, pero ya tienes el área. Ah, sí, cierto. Perdón. Lo que vas a calcular es el radio. Dale. Vale. ¿Alguien más, aparte de Eufrasio, que ya hayan obtenido el valor? Pónganlo en el chat si alguien más ya lo obtuvo, si es correcto. Itzel, ¿cómo vas?
Gracias, Itzel. Juliet, ¿ya encontraste algún valor? Chilaca. Confirmo, profe, si sale eso. ¿Sí queda eso? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Observen lo siguiente. Ese diámetro, entonces, 0.03765 metros, equivale, le pueden hacer la conversión, equivale a 1.4823 pulgadas, y eso es muy aproximado a 1.5 pulgadas. ¿Eh? Y 1.5 pulgadas convertido nuevamente a metros queda 0.0381 metros. Esto es como, vamos a ir ahora en sentido contrario, con el valor que estamos redondeando de 1.5 metros, de aquí, 1.5 pulgadas. Con ese valor regresamos y calculamos nuevamente el área. Ahora el área nos queda de 1.1401 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, con ese valor que estamos recalculando, encontramos una velocidad que le vamos a llamar, por ejemplo, velocidad corregida. Y observen cómo el valor nos queda, de nuevo, la velocidad es el caudal entre el área. Y nos queda 1.4648 metros sobre segundo. Con el valor real, porque el diámetro de la tubería, por ejemplo, lo estaríamos agarrando, suponiendo que estamos agarrando esa de 1,5 de diámetro interno efectivo. Entonces nos quedaría 1.4648 y observen cómo no nos estamos saliendo de los rangos que nos decían en un principio de las velocidades, ¿sí? De 0.5 a 3 metros. Entonces la velocidad real, llamémosle así, estaría en este valor, que ya nosotros teniendo un medidor de velocidades, como por ejemplo un tubo de pitot, el tubo de pitot es una sonda que se mete a lo largo de una tubería en forma experimental para ir determinando el patrón de velocidades a lo largo del eje de la tubería, ¿sí? Y pues esas pequeñas diferencias quizás no las notaría, incluso nos seguiría percibiendo el valor como de 1.5, entonces nuestros cálculos podríamos decir que son adecuados, ¿no? Y ahora vamos a checar, me dicen si hasta ahí hay alguna duda. Permítame copiar. Ok. Ninguna, ok.
Esa del área que es del pi por lo del diámetro al cuadrado sobre 4 es otra fórmula, por decirlo, para calcular el área y comprobar lo que ya habíamos hecho. Sí, pero acuérdate que ahorita lo que estábamos haciendo es precisamente recalcular el sistema. ¿Por qué? Porque sin el valor, en otras palabras, si tú quisieras, el cálculo te dio diámetro .03765. Oh, ya entiendo. ¿Ya? Ok. Sí, es por los pequeños cambios de ajuste, ¿no? Y por los estándares que se manejan. Ajá, por los que ya se redondeó el 1.5, ¿no? Ok, sí. Bien, puedo seguir, vamos a continuar con el cálculo y observemos lo siguiente. Entonces tenemos esta velocidad corregida de 1.4648 y ahora vamos a apuntar aquí precisamente como velocidad corregida real, ahí se los puse entre comillas, ¿no? Velocidad corregida 2. Entonces nosotros nos vamos, por ejemplo, a características técnicas. Yo les decía en el caso anterior, es suponiendo que tenemos un diámetro efectivo en tablas estandarizado o como diámetro interno. Vamos a suponer que nos vamos ya a tablas características técnicas y ustedes, bueno, ya lo de PVC, creo que la mayoría sabe a qué se refiere, van a investigar lo de presión NTP. Simplemente ahorita me interesa que observen el siguiente dato. Esto ya es de tablas, dice de tablas características técnicas para tubería de PVC, para agua fría y presión NTP. Esta es la característica de la tubería de PVC, NTP 399.002.2015. Bueno, con estas características, esta tubería, por ejemplo, tiene un diámetro exterior de 48 milímetros, un diámetro interior de 43.4, que equivale a .0434 metros. Entonces, como diámetro nominal, esta tubería cuando lo solicitan ustedes es de 1.5 pulgadas, como lo habíamos puesto anteriormente. Estos son los datos nominales, es decir, ustedes solicitan esa tubería, les van a decir, ¿de qué diámetro quieres tu tubería? Pues necesito una tubería de diámetro nominal de 1.5 pulgadas. Ah, pues les van a dar esta, y con este fabricante, por ejemplo, les va a dar estas tuberías con estas características, cuyo diámetro exterior efectivo es de 48 milímetros, diámetro interior efectivo es de 43.4 milímetros. Entonces, con estos datos volvemos a calcular la velocidad ya con los datos del fabricante reales y nos queda 1.129 metros sobre segundo. Y 1.129 metros sobre segundo sigue estando en los valores que habíamos agarrado previamente. Entonces, nuestro cálculo va bien. Que aquí se nos hubiera ido la velocidad, digamos, a 20, 50 metros sobre segundo, y dice, no, pues está exagerado, ¿no? Los datos que me está dando aquí el fabricante, probablemente metió un error, pero observen cómo sigue estando dentro de las características. Entonces, esa es nuestra velocidad, hasta ahí. ¿Sí? Me espero hasta ahí, lo copian, no hay que hacer ahí prácticamente nada, nada más copiarlo y que se entienda que reaplicamos nuevamente la ecuación de continuidad y con las características del dato que tenemos aquí, del diámetro interno de 0.0434, porque ese es el dato real que tenemos de la tubería, que el fabricante me está diciendo que su diámetro nominal es de 1.5 o bien 1,5 pulgadas. Si nosotros seguimos, creo que ahí nada es de copiar, me dicen si puedo subir un poco la imagen. Si nosotros seguimos, observen. Vamos a hacer ahora para la tubería de succión. En la tubería de succión, nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Dice, las velocidades en la succión recomendadas, dice, en succión siempre son menor o igual a la de la descarga. Quiere decir que por lo general vamos a tener o velocidades iguales tanto en la succión como en la descarga, o van a ser menores. ¿Por qué deben ser menores? Por cuestiones de cavitación en los sistemas. Si el tiempo no es suficiente, les muestro algo de cavitación. La cavitación no son más que, ahorita sí muy rápido,
la formación de burbujas en el interior del rodete. Esas burbujas se generan a presiones inferiores a la de saturación. Entonces, en esas condiciones, como las bombas rotodinámicas son también conocidas como generadoras de presión dinámica, cuando esas burbujas son llevadas a situaciones, el rodete prácticamente se va abriendo. Quiere decir que la presión va aumentando y la velocidad va disminuyendo. Si la presión va aumentando y yo tengo burbujas con presiones muy bajas, cuando las llevo a esas situaciones, lo que hacen es que esas burbujas implotan, no explotan, implotan. Entonces, en ese momento que hacen la implosión, el fluido invade tumultuosamente a la burbuja, de manera que se crean esfuerzos muy grandes, esfuerzos del orden de 10,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esos esfuerzos llevados en forma continua se escuchan como un cascabeleo en la bomba cuando está cavitando, como cuando se desgrana maíz. Obviamente esto, yo les comentaba en pequeñas escalas, en una bomba con la que podemos ir con Don Pancho, el de la esquina, y traemos una bomba de 500, 800, 1,000, 2,000 pesos, probablemente pues sí es considerable, pero tal vez no sea considerable para una empresa, es poco tal vez. Pero si estamos hablando de un equipo grande, de una turbina, donde tienen que mandar traer el rodete del extranjero y que les va a salir a lo mejor en $50,000 o qué sé yo, entonces ya el dinero no es tan sencillo. Hay que tratar de evitar que se evite la cavitación. Y uno de ellos es precisamente hacer que la succión se tengan esas condiciones prácticamente, que las velocidades en la succión sean prácticamente menores o iguales a la descarga, que hay otras condiciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero a eso se refiere a grandes rasgos el fenómeno de cavitación. Entonces, nosotros vamos a tomar ahora en la succión, por ejemplo, vamos a considerar 0.5 metros sobre segundo de velocidad. Con este dato y la ecuación de continuidad, de nueva cuenta, tengo ya el caudal y tengo aquí la velocidad, despejo el área y me queda 3.34 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Despejo el diámetro de la fórmula del área y me queda 0.065212 metros, equivalente a 2.5674 pulgadas. Me espero tantito aquí, traten de llegar a ese valor. ¿Dudas hasta aquí? Traten de llegar al mismo. Yo tengo una duda. Sí, David. Con lo de la tubería de succión que dice que la velocidad de descarga debe ser menor o igual a la de succión, ¿no? Sí, la de succión debe ser menor o igual a la de descarga. En la descarga siempre se tienen velocidades mayores. Sí, pero ¿cuál es la velocidad de descarga? ¿Cómo se determina la velocidad de descarga? La velocidad de descarga, ¿cómo se determina? Acabamos de hacerlo. Aquí la tienes. 1.129. Claro, esa. La acabamos de calcular. Vale. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Copien hasta aquí, me dicen si hay algún problema, vayan haciéndolo lo más desarrollado que puedan y que surjan todas las dudas, por muy simples o tontas que a veces creemos que puede hacer la pregunta, porque de ello va a depender que hagan su proyecto. Entonces, chéquenlo, me dicen si hay alguna duda. Entonces, vamos a considerar 0.5 metros sobre segundo y con ello encontramos el área y asimismo el diámetro. Chequen que sí lleguen a estos valores. Hasta aquí me detengo tantito. Hasta el diámetro de 0.065212 metros, que equivale a 2.5674 pulgadas. Lo checan y me dicen si llegan hasta ese valor.
¿Cómo van? ¿Ya llegaron al valor, Renato? Sí, se obtiene el mismo, profesor. Ok. Entonces, vamos a seguir y observemos lo siguiente. Tenemos este diámetro 2.5674 pulgadas. Ponemos velocidad corregida usando 2.5 pulgadas como diámetro interno, pero para datos reales piden precisamente ver tablas de fabricante, ¿no? Vamos a suponer que el diámetro interno es precisamente de 2.5. Dicen, bueno, para no irnos hasta una tubería de 2/3 y demás, que ya a lo mejor ya está un poco más grande. Imaginen que aquí nos vamos ahora hacia abajo, casi siempre es un poco arriba. Vamos a irnos hacia abajo, que sería 2.5. Con 2.5 pulgadas tendríamos 0.635 metros, de manera que el área sería 3.166922 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Recalculo aquí la velocidad y me queda 0.5273 metros sobre segundo. Digamos que esa sería la velocidad real y compárenla contra la que teníamos de 0.5. Prácticamente es lo mismo. Si nosotros lo vemos en un instrumento, a lo mejor van a estar viendo, si fuera digital, van a estar viendo 0.5, 0.51, 0.52, va a estar por ahí oscilando, ¿sí? Entonces, la velocidad no se ha alterado, siguen siendo las mismas condiciones, no pasa nada si yo agarrara un elemento de fabricante que tuviera diámetro interno 2.5, como diámetro interno, ¿eh? Bien, entonces voy a pasar a la siguiente figura. Me dicen si ya puedo quitar esta. ¿No? Ok. Los que vayan un poco más lento, traten de agilizar su cálculo para ver si podemos terminar todo el ejercicio. ¿Podemos continuar? Sí, profe. Sí, sí. Sí, la idea es de que lo traten de entender ahorita y que desarrollen todo el ejercicio. Me voy tratando de esperar lo más que se pueda, pero sí vamos a tratar de terminar el ejercicio. Entonces, hasta aquí tenemos ya la velocidad, 0.5273 metros sobre segundo, ¿sí? Es decir, ya tenemos la mayor parte del sistema. Y ahorita les voy a mostrar precisamente otras condiciones. Déjenme checar tantito. Ok, entonces vamos a bajar esta. Y les voy a mostrar ahora la siguiente.
Entonces, observemos. Bien, vamos a ver ahora precisamente lo siguiente. Entonces, continuando con el cálculo, vamos a hacer el cálculo de lo que se llama el TDH, es el Total Dynamic Heat, o sea, la carga dinámica total o altura dinámica total, ¿no? De la bomba, pues se conoce así. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere prácticamente. Se va a ir viendo precisamente por las fórmulas que quedan. Entonces, aplicamos la ecuación de energía, la ecuación de Bernoulli, tendríamos lo que ya hemos trabajado, presión 1 sobre ρ por g, más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, más HB menos HT, menos HR de 1 a 2, igual a presión 2 sobre ρ por G más Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Si ustedes observan precisamente en su figura, que ya la habían elaborado, si ustedes observan la figura, precisamente van a poder verificar las siguientes condiciones, que tanto en el punto 1, el punto 1 está en la superficie libre de líquido en la cisterna, llamémosle así, y el punto 2 en la superficie libre del mismo, pero en la parte superior, de manera que están abiertos a la presión atmosférica y se pueden eliminar las presiones, porque ambos están sujetos a la presión atmosférica. Las velocidades, tanto en el punto 1 como en el punto 2, las puedo eliminar porque son muy bajas comparadas con las que hay en la tubería. En el punto 1 y en el punto 2, las velocidades no son en el interior de la tubería. Ojo, ¿sí? Entonces, ahí las velocidades se refieren a las partes abiertas, en los recipientes como tal, y ya vimos por qué se podían despreciar. Si hay velocidades, pero son muy bajas. No hay turbina en el sistema, de manera que se puede eliminar el término de H subíndice T. Si nosotros verificamos ya bien la ecuación, eso nos lleva a tener ya la ecuación de la siguiente manera, que Z1 más HB menos HR de 1 a 2 es igual con Z2. A eso vamos a llamarle ecuación número 1. Despejamos la HB y me va a quedar precisamente por fórmula. Si ustedes lo verifican a veces en la literatura, por fórmula les dicen que la H de una bomba es la altura geodésica más la altura debida a las pérdidas en la tubería. La altura geodésica más, en otras palabras, es la altura geodésica más HR de 1 a 2. Con H geodésica de 44.5. Se preguntarán de dónde surge el 44.5. Si observan ustedes su figura inicial, les aparecía ahí una acotación donde decía altura geodésica 44.5. Chequenlo en su figura, de ahí viene el valor. Entonces, si lo sustituimos, tendríamos también que las pérdidas, así como tal, HR de 1 a 2, antes de sustituirlo en estas ecuaciones, las pérdidas totales de un sistema son las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias, donde las pérdidas primarias son el factor lambda por la longitud de la tubería entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esas son pérdidas primarias o pérdidas por longitud en el sistema. Y las pérdidas secundarias es igual a la suma de K, a la suma de todas las K por B cuadrada sobre 2 veces la gravedad. Estas son las pérdidas secundarias por accesorios. La K es un factor equivalente a lo que es la fricción o la caída de presión en el propio elemento. Por eso les dice pérdidas secundarias o por accesorios. Esas pérdidas de HRS son debidas a codos, a válvulas, a la válvula de pie, a contracciones, a salidas bruscas, a ensanchamientos, etcétera. A eso se refieren también las pérdidas. Entonces ya estamos haciendo el cálculo real. Y observen ustedes cómo el término de pérdidas también a su vez depende de un parámetro como es el número de Reynolds. Y el Reynolds es función precisamente de si el flujo es laminar o es turbulento y depende de la rugosidad relativa, es decir, del propio material. Ya no estoy encontrando las pérdidas ni se las estoy dando tal cual así en una forma muy simple como en los casos anteriores. Por eso yo les comentaba y les he dicho a los que llevaron el curso conmigo desde el cuatrimestre pasado, les decía, las pérdidas en apariencia es lo más sencillo, pero es lo más difícil de
encontrar en el sistema, porque depende de muchos otros parámetros, y esto ya es un problema, digamos, real, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se van calculando. Lo copian hasta aquí, me dicen si hay alguna duda. No hay dudas, entonces podemos seguir. Entonces, observemos. Entonces, tenemos aquí las pérdidas primarias y secundarias. Y vamos primero con la descarga, lo que les comentaba en un principio. Tenemos que en la descarga, las pérdidas, el factor lambda, yo les comentaba que es una función del Reynolds y la rugosidad relativa del sistema. Y el Reynolds, a su vez, es la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad absoluta del fluido. Sustituyendo valores, nosotros teníamos que para esta condición, teníamos el agua creo que a 20 grados centígrados, me parece, el ejercicio, y a esa temperatura nos da 992 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad quedamos que era de 1.129 metros sobre segundo. El diámetro nos queda de 0.0434 y la viscosidad absoluta del fluido para estas condiciones de temperatura nos quedaba de 1.008 por 10 a la menos 3. Yo les decía que estos eran pascales por segundo o newtons sobre metro cuadrado por segundo, y en el ejercicio creo que se los puse como kilogramo entre metro por segundo. Ahorita les voy a decir por qué indican lo mismo. Ahorita les hago eso en el pizarrón para que vean que dicen, no, pues es que yo las unidades las tenía en una en pascales por segundo. No, pues yo lo vi en otro libro y me aparecen newton sobre metro cuadrado sobre segundo. Y no, pues que yo lo vi entre kilogramo entre metro por segundo. Pues todo eso indica lo mismo. Ahorita vamos a verificar por qué. Bien, entonces, si yo calculo el Reynolds, bajo estas condiciones me queda de 48.220.844. Recuerden que es un parámetro adimensional y como me resultó mayor a 4.000, entonces el flujo también es turbulento. Si el flujo es turbulento, entonces no puedo aplicar yo directamente la ecuación de lambda igual a 64 sobre Reynolds. ¿Sí? Puedo encontrarlo a través de la ecuación de Swanman-Jain o bien a través del diagrama de Moody. Y en el diagrama de Moody, para eso ahorita voy a necesitar encontrar el valor de la rugosidad relativa. Esta rugosidad relativa es precisamente la rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería. La rugosidad absoluta para este caso, para la tubería que estamos usando, también la sacamos de tablas, es 0.0015 milímetros, y esto dividido entre el diámetro de 0.0434 me da un valor de 3.4562 por 10 a la menos 5, sin unidades, la rugosidad relativa. Yo les comentaba también que este parámetro es común que lo encuentren, o esta variable la encuentren en la literatura también como unidades de, por ejemplo, milímetro sobre milímetro, pulgada sobre pulgada, etcétera. Pero ¿para qué se lo suelen dejar? Pues para interpretar físicamente el fenómeno, para que sepan ustedes a qué hace referencia. Cuando yo dejo, por ejemplo, milímetro sobre milímetro, eso lo que me está indicando es que ¿cuántos? Me dice, tengo prácticamente, nada más en el valor de rugosidad relativa, tengo 4 ceros, un 3, 4, 5, 6, 2. Voy a agarrar nada más el 3 para poder hacer referencia rápido. Entonces tengo 4 100 milésimas de milímetro por cada milímetro de tubería que yo tenga de diámetro. A eso hace referencia cuando yo le dejo las unidades, pero no es común que se las dejen, pero sí suele haber autores que se las dejan, y eso es más para interpretación física de lo que indica la rugosidad relativa, pero en realidad es un elemento adimensional. Entonces, ya con el número de Reynolds,
de 48.220.844 y la rugosidad relativa de 3.4562 por 10 a la menos 5, nos vamos al diagrama de Moody. Aquí me voy a esperar tantito, por favor saquen todo su diagrama de Moody. Y van a tratar de localizar este valor. Chequen, hagan el trazo del Reynolds contra la rugosidad relativa y les debe dar prácticamente ese valor. Chequenlo, me dicen si alguien llegó a ese valor. Bueno, entonces, si ya tenemos precisamente todas las características para determinar el factor lambda para estas condiciones de flujo, en función del diagrama de Moody, como les comentaba hace un momento, a través del número de Reynolds, este factor lambda, les decía, es función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Ya tenemos prácticamente todos los datos y con ello vamos a encontrar este factor lambda. Ya casi estamos por concluir el cálculo y vamos a verificar cuánto nos da. Hasta aquí, ¿alguna duda? Creo que todos iban ya ahí siguiendo el cálculo. ¿Qué pasó ya? ¿No? ¿No has llegado, no has hecho el trazo? ¿Tienes tu diagrama de Moody a la mano? ¿No has hecho el trazo? Vas a encontrar el valor de lambda. El que debes encontrar es el valor de lambda. Este valor que te estoy presentando aquí de 0.022, les debe dar aproximadamente 0.022.
Entonces, tú con el número de Reynolds en la parte inferior de tu gráfico del diagrama de Moody, con este valor y con la rugosidad relativa de 3.45 por 10 a la menos 5, te vas al diagrama de Moody. La rugosidad relativa te aparece en la parte inferior derecha. Ahí buscas ese valor del diagrama, de la rugosidad relativa. Y en la parte inferior de tu diagrama, es decir, en forma horizontal, en el lado de las abscisas, tienes los números de Reynolds. Ya extrapolados a las condiciones en las que los vas a encontrar precisamente en tu sistema, ¿cuáles son? El Reynolds lo vas a encontrar quizás por ahí de 4.8, digamos 4.8 por 10 a la 4, muy cercano a 5 por 10 a la 4. El valor que no lo vas a encontrar así exacto como tal. Y la rugosidad relativa de 3.45, 62 por 10 a la menos 5, lo vas a encontrar obviamente con 0.00, lo vas a encontrar como lo tienes acá arriba quizás, o como potencia en algunos de los casos para el diagrama. ¿Sí? Entonces va a ser 0.00003456. A lo mejor vas a poder percibir hasta 0.0034, 35 y los 4 ceros. Ya las otras cifras es muy difícil que las percibas en un diagrama como este. ¿Sí? Traten de hacerlo. Eufrasio, ¿sí llegaste al valor? ¿Sí lo pudiste trazar? Sí, estoy en eso, es que me confundían las líneas, Okay. confundí los datos. Ok, traten de llegar para ver si no hay duda. Hay algunos diagramas de Moody que descargan, por ejemplo, de internet, que probablemente no alcancen a llegar hasta los 4 ceros. Chéquenlo si no llega. Y hay otros que les aparece a partir de 3 ceros. Todo depende de las condiciones y del fabricante que haya hecho la experimentación para trazar el diagrama del autor. Pero sí hay casos donde los tenemos hasta 4 o 5 ceros todavía en rugosidades relativas. Entonces, pero se hace el trazo de ahí, ¿sí? Como lo habíamos visto en el caso anterior. Se agarra desde el lado derecho, se agarran dos líneas, probablemente el valor que tengo de rugosidad relativa no lo van a encontrar tal cual en el diagrama, entonces agarro dos líneas y con eso es como si fuera un valor interpolado entre esos dos extremos. Con esos dos extremos puedo agarrar precisamente el valor, lo vamos interpolando sobre esas dos paralelas al porcentaje que agarro yo, por ejemplo, en el extremo derecho, inferior derecho, en esa manera, conforme se va combando las dos líneas de rugosidad relativa, con ese porcentaje debe llegar a lo largo de toda esa trayectoria. Y de esa manera tenemos el trazo de la primera línea de rugosidad relativa. El número de Reynolds, simplemente con que lo fije yo en la parte inferior, en las abscisas, proyecto una vertical y donde se cruce con toda esa línea que acabamos de encontrar de rugosidad relativa, ese punto de intersección lo muevo hacia la izquierda y ahí voy a encontrar el valor de lambda. Juliet, Itzel, ya llegaron al valor, si lo pudieron trazar, ¿cómo van? Renato. ¿No? Ana María. Profe, ¿hay algún autor que nos recomiende de la tabla? ¿Para qué? ¿Para encontrar este tipo de casos? Ajá, porque por ejemplo, yo la que yo descargué es como la que usted menciona que no corresponde. ¿Cuál? Ah, la tabla. Ajá. La tabla del diagrama de Moody. Hay un autor donde puede venir. Sí, hay muchos diagramas que pueden encontrar en internet y los pueden descargar de ahí. Yo les comentaba, por ejemplo, en el libro de Claudio Mataix de Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas, ahí pueden encontrar también el diagrama de Moody. Y ahí me parece que vienen desde 5 ceros, la rugosidad relativa. Entonces ahí lo pueden trazar. O en el de
me parece que es el Gerhard de dinámica de fluidos también, o el James, en el James también viene creo con esos valores. Hacen el trazo y lo pueden encontrar, porque sí hay una tabla, y de hecho una de ellas, que ahorita es la que les voy a presentar, quizás algunos de ustedes fue la que localizaron, no les muestra, por ejemplo, ese valor. Les voy a mostrar ahorita alguna de ellas y lo van a poder percibir. Les voy a comentar cuál es la que quiero mostrarles ahorita. Déjenme checar y les digo. Por ejemplo, esta de aquí tiene hasta 3 ceros. Entonces, el valor de 4 ceros lo podrían encontrar precisamente todavía hasta 4 ceros, puede ser la línea horizontal. Generalmente la pueden tomar todavía como la línea inferior del propio sistema. Quiere decir que tendríamos 0.00001. Y el valor que tenemos nosotros en la rugosidad relativa para nuestro caso, lo tenemos de ¿cuánto? Tenemos una rugosidad relativa de 4 ceros y luego 3. Entonces, 4 ceros vendría siendo, por ejemplo, hasta aquí, y 3 viene casi a la mitad. Entonces, sobre esta línea la vamos combando así hasta llegar hasta acá, este extremo. Se viene combando desde aquí. Y más o menos en el valor del número de Reynolds que teníamos, lo voy a cerrar casi en 5 por 10 a la 4, el número de Reynolds. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que viene por aquí el valor, más o menos sobre esta línea, y viene a checar acá como 0.022. Obsérvenlo y viene a checar como 0.022. Esta es una de las tablas que aparecen, pero no se ve muy nítido ya el valor de 100 milésimas, por ejemplo, para rugosidades relativas en el sistema. ¿Sí? Y recuerden que esto no tiene unidades, es un elemento adimensional, no tiene unidades, y por lo tanto también puede ser que les aparezcan, pero solo para la interpretación del fenómeno físico en cuestión. Pero con ello podemos hacer el cálculo para las características del sistema tal y como me lo están solicitando. ¿Sí? Supongo que algo similar es el que tienen ustedes, donde no se alcanza a percibir hasta los 4 ceros. ¿Sí? En el que usted está mostrando sí se ve una aproximación, solo que yo había encontrado otro con una F en lugar de lambda. No importa. Hay autores, eso es nada más por cuestión del autor. El autor le quiso llamar F, adelante, no hay problema. La mayoría de los autores lo ponen como lambda, hay otros que lo ponen como F, R, o sea, si tú hicieras el trazo y tú dices, bueno, yo le quiero llamar al coeficiente de fricción Pancho, Pedro, lambda, beta, gamma, como le quieras llamar, nada más lo debes especificar, pero se refiere a eso, es un coeficiente de fricción, ¿sí? Si ahí lo tienes como F, no importa. Observa en el extremo derecho, aquí la rugosidad relativa se la ponen como K en D, yo se la estoy poniendo como E en D. Lo que ellos ponen aquí como K para nosotros es E minúscula. ¿Sí? Sí, está bien, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces aquí se puede percibir que efectivamente anda por ahí el valor de 0.022, está casi en la parte inferior el valor. Entonces voy a dejar de compartir este elemento y vamos a regresar al caso que teníamos, ¿no? Entonces vamos a checar. Verificar. Bueno, entonces para estas condiciones vamos a hacer de nuevo lo siguiente. Entonces teníamos ya en la descarga, tenemos que el flujo es turbulento y el factor lambda de 0.022. Si nosotros encontramos ahora la longitud total del sistema, regresen a su figura, vean su figura inicial. En la figura inicial vamos a encontrar, porque las pérdidas, acuérdense que les había dicho que eran las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias del sistema, y las pérdidas primarias son pérdidas debidas a la longitud de la propia tubería, las pérdidas secundarias son pérdidas por accesorios en la misma.
De manera que si nosotros regresamos a la condición, podemos ver precisamente que la suma de todos los tramos, tenemos el primer tramo que era de A, estamos precisamente calculando en la descarga. Después de la bomba tenemos precisamente el valor de CAD, que son 2 metros, luego de DAE, que son 2 metros, entonces por eso les aparece 2 y 2 metros prácticamente, y después de ahí les viene el valor de 20, de 40 metros, ¿no? De 40 metros, que son los que tenemos prácticamente ahí en mi sistema. Chequen ahí el valor de que nos están dando en el problema, que son de 40 metros más 10 metros más 2 metros, todos prácticamente en la descarga. Todos esos valores son dados en la descarga. Y entonces acotados en forma paulatina, eso es lo que nos quedaría. 2 más 2, precisamente, luego más 40, luego más 10, que sería de F a G, y así hasta los últimos 2 metros precisamente que tenemos en el sistema. ¿Sí? Bien. Con esto tenemos la longitud total de nuestro sistema. Lo sustituimos en la fórmula de HRP, que son las pérdidas primarias, y obtenemos precisamente el valor de lambda, como ya lo calculamos del diagrama de Moody. Y yo les había comentado también que como este factor lambda se calculó ahorita, se sacó en función del número de Reynolds que se calculó previamente, la rugosidad relativa que también se calculó, o bien se pudo haber hecho a través de la ecuación de Janine and Wayne, que es un poco más compleja porque utiliza logaritmos base 10, pero al final de cuentas llegamos al mismo valor, siempre y cuando sea flujo turbulento. Si el flujo es laminar, recuerden que el lambda se encuentra simplemente sin hacer uso del diagrama de Moody, sin hacer uso de las fórmulas, simplemente es 64 entre el número de Reynolds y tengo directamente el valor de lambda. Entonces, sustituyendo aquí para las pérdidas primarias, en el caso de la descarga, sustituimos el valor de lambda, la longitud total de 56, el diámetro, la velocidad, y 2 veces la gravedad, y esto me da 1.84421 metros. Ahora vamos con las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias, les decía yo, que eran pérdidas por accesorios, y que son funciones de un factor K. El factor K, por ejemplo, para un codo de 90 grados es de 0.75. Esto lo podemos encontrar en tablas, en los libros que les acabo de comentar, en el que les había dicho también, creo que en la sesión de ayer, en el libro de Mott aparecen también ahí tablas de factores de K, en el libro de Matthijs, en el libro de la serie Shams, en el James, etcétera, les aparecen todos estos datos. En algunos casos quizás hay una pequeña variación, o existen también datos de ciertos nomogramas donde se puede hacer el trazo de una línea y en la intersección de una línea central, ahí aparecen estos valores también. Entonces ya tengo prácticamente todos los datos que caracterizan el sistema. De esta forma puedo encontrar entonces el valor de las pérdidas secundarias. Ya, vean ustedes en su figura los codos que tienen. Este valor de 6 es porque tenemos 6 codos en toda la tubería. Entonces aquí son 2.5 porque es precisamente una válvula check. Tengo el valor de 0.2 porque tengo una válvula de compuerta y 0.75 porque tengo el codo de 90 grados, pero como son 6 codos, entonces lo multiplico por 6 y todo esto multiplicado por 1.129 al cuadrado entre 2 veces 9.81. Aquí verifiquen nada más el valor porque recuerden de su fórmula que tenemos en el caso de las pérdidas secundarias, les había comentado que son la suma de las K por B cuadrada sobre 2G. Aquí le omití ahorita ponerle un paréntesis. La fórmula así tal cual debiera llevar otro paréntesis aquí antes del 2.5 y otro después del 6 para que cierre todo con un elemento multiplicativo con el término que aparece en fracción. Y eso me va a dar 0.46776 metros de pérdidas en las pérdidas secundarias en la descarga.
De manera que el punto, o sea, las pérdidas del punto 4 al punto 2, que son las pérdidas propiamente de la descarga, serían las primarias más las secundarias, y esto me da 1.8442 más 0.46776, y me da 2.31197 metros de pérdidas, ¿sí? Eso es pérdidas en la descarga. ¿Hasta ahí alguna duda? Tanto pérdidas primarias como secundarias, pero en la descarga. ¿Dudas ahí? Chilaca, Yael, Christopher, Braulio, etcétera. De Masatsi. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna, ok. Bueno, entonces vamos a checar. Vamos ahora con la parte de la succión. Se pudo haber hecho, si se tienen todos los elementos igual necesarios, pudo haber empezado con la succión. Entonces, las pérdidas en la succión es desde el punto 1 al punto 3, y aquí tenemos de nueva cuenta las pérdidas primarias, que son toda la primera parte, lambda, L de 1 a 3, entre el diámetro de succión, velocidad de succión al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Las pérdidas secundarias, que son las debidas a los accesorios, igual en el segundo elemento, entre 2 veces la gravedad. Calculamos el número de Reynolds en el tramo de succión y nos quedaría la densidad por la velocidad, por el diámetro de succión, entre la viscosidad dinámica del sistema. Sustituyendo valores, vamos a obtener 32.952.065 en el número de Reynolds. De manera que también en la succión tenemos flujo turbulento. El flujo sigue siendo turbulento. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces necesitamos calcular el número de Reynolds para ambos lados, y de acuerdo a eso vamos a calcular pérdidas de un lado y del otro. Claro, es correcto. Y eso nos permitiría saber qué sería la potencia de la bomba. Sí. De acuerdo a la HV. Claro, es correcto. Ok. Y vamos para allá, de hecho ya casi vamos a terminar. Bueno, entonces tenemos hasta aquí el número de Reynolds en la succión. Voy a esperar solo un par de minutos y ya eso de ahí continúan con el cálculo. Traten de verificar si ya más o menos van siguiendo hasta ahí, tratando de verificar los cálculos para pasar ya casi una de las últimos elementos para que veamos lo que comenta Eufrasio, precisamente el cálculo de la potencia del equipo. Y antes de esa situación, voy a verificar también ahorita, bueno, me recuerdan checar ahorita lo de la viscosidad dinámica que les iba a comentar también de los sistemas. Entonces, tenemos aquí el número de Reynolds. Voy a dejar de compartir esta para que presentemos la última precisamente. Bueno, entonces, chequemos la siguiente figura, prácticamente para cerrar el sistema. Y teníamos el número de Reynolds de 32.952.065. Veamos que era un parámetro adimensional y estamos ahora en la succión. De nueva cuenta, nos vamos a rugosidad relativa, que es la absoluta entre el diámetro, pero ahora en el lado de succión, y esto nos queda 0.0015 entre 0.0635 por 10 a la 3 milímetros, ¿no? Dividido esto prácticamente nos da 0.00002362,
como rugosidad relativa. Con este valor de rugosidad relativa y el número encontrado previamente del número de Reynolds, de nueva cuenta nos vamos al diagrama de Moody y nos va a quedar muy cercano al caso anterior. Traten de verificarlo en su diagrama de Moody y les va a dar alrededor de 0.0235, o de igual manera lo pueden hacer a través de la ecuación de Yannon-Wave, cualquiera de ellas, porque son válidas para la región de turbulencia. Donde se tienen incertidumbres es precisamente en la zona de transición, es decir, donde se tienen los números de Reynolds mayores a 2000 pero menores a 4000, donde las ecuaciones son muy complejas y de hecho no hay ecuación válida para ser totalmente puntualizado en decir aquí está ocurriendo este fenómeno. Es una zona de transición y es una zona de indeterminación, lo mismo que ocurre con la ciencia de los materiales. Si recuerdan ustedes, todos los materiales tienen una curva característica que es la de esfuerzo de formación unitaria, y hay un punto donde los materiales empiezan a ceder de sí, que es un punto de cedencia. Esto es entre comillas, no es como tal un punto, es toda una región. A veces se le conoce también como sábana de cedencia, y es toda una región en la cual también existen muchas imprecisiones en los sistemas, debido a las propias estructuras, las redes cristalinas que se tienen en los materiales. Bueno, entonces chequen en su diagrama de Moody y deben llegar a un valor y debe andar cerca de la zona que hicimos para el lado de la descarga, en un valor de 0.0. Si tienen ustedes el diagrama donde se puedan percibir hasta bien los 4 ceros y demás, si le hacen bien el trazo, les va a quedar un poquito arriba el factor lambda de 0.0235, ¿sí? Pues ya con esto, con el factor lambda, nos vamos de nuevo a calcular las pérdidas primarias y nos queda 0.0105. Calculamos las pérdidas secundarias, que son las de los accesorios. En el lado de succión tenemos menos accesorios. Por esa razón empecé, hace ratito comentaban que se podían iniciar con la parte de succión o descarga. Sí, empecé con la de descarga, dado que tenía en ese momento el mayor número de accesorios en el sistema. Aquí ya simplemente son 2 accesorios, entonces podemos trazarlo rápidamente, y tenemos también ya las pérdidas secundarias. Entonces calculamos de 1 a 3, que es el lado de succión, siguen siendo las primarias más las secundarias, y nos queda de 0.05656 metros de pérdidas totales en el lado de succión. De manera que las pérdidas totales ya de mi sistema de bombeo, por ejemplo, en este caso, nos quedaría del punto 1 al punto 2 serían de 1 a 3, que es en el lado de succión, más de 4 a 2, que es en el lado de descarga, y esto en total me da 2.36853 metros de pérdidas totales, ¿sí? Y obviamente las pérdidas son pequeñas. A veces en ejercicios que hacíamos previamente, les decía, se tienen pérdidas en un sistema de 15 metros, por ejemplo, de 25 metros de pérdidas en la tubería. Y podrán ustedes decir, bueno, los que llevaron en el caso de la materia de optativa conmigo, ustedes creo que no llevaron conmigo esta situación, no sé si lo hayan trabajado parte de ello, pero teníamos ejercicios donde las pérdidas totales de los sistemas oscilaban precisamente en valores de 15, 12, 25 metros, etcétera. Aquí las pérdidas son muy pequeñas, y una de las razones de esto es precisamente que tenemos una tubería lisa, es PVC el que estamos trabajando. Entonces, su rugosidad absoluta es muy pequeña en comparación de otro tipo de tubería, ¿no? Como por ejemplo el hierro colado, el acero, etcétera, tiene rugosidades mucho mayores a estos valores. Entonces, si regresamos a la ecuación número 1, teníamos precisamente que las energías geodésicas de mi sistema, en este caso la energía geodésica del punto número 1 más la energía que proporcionaba precisamente la bomba menos las pérdidas totales del sistema, esto era igual a la energía geodésica del punto 2, y todo esto surgía precisamente de la ecuación de conservación de energía, es decir, la ecuación de Bernoulli para condiciones generalizadas, ya metiendo los datos reales del sistema. Yo despejo la H de la bomba y me queda que es la diferencia de energías geodésicas más las pérdidas del sistema. Eso me va a dar la energía que proporciona la bomba al fluido en este caso. Bueno, sustituyendo valores tendríamos 44.5, que es el valor que tenemos en nuestra figura, menos 0. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando la referencia donde está
el recipiente en la parte inferior, es decir, donde se encuentra la cisterna, por eso aparece este como 0. Si yo pongo la referencia abajo, pues voy a tener un valor para ambos elementos, pero el cálculo final me va a dar lo mismo. Yo les comenté que esta situación era arbitraria, donde nosotros queramos poner el nivel de referencia es válido. Entonces, la H de la bomba me queda de 0.4686853 metros. Tengo ya prácticamente el sistema. Chéquenlo hasta ahí, me dicen si hay alguna duda. Y si no hay duda, de hecho vamos casi ya a cerrar el ejercicio. Con la siguiente situación. Entonces, observemos ya. Tenemos entonces las pérdidas totales, ya están. Son pequeñas porque les había comentado que es PVC. Sustituimos y ya nos queda de 46.8685 la H de la bomba. También es muy común que fabricantes nos suelan recomendar que las pérdidas se consideran de un 3 a un 5% de la altura geodésica de todo el sistema. Nosotros teníamos de altura geodésica, como se los mostré en un principio de la clase, 44.5 metros. Si nosotros le sacamos el 5%, por ejemplo, nos vamos a uno de los extremos, en este caso el extremo superior, tendríamos precisamente que esto nos daría un total de pérdidas de 2.225 metros. Y observen cómo 2.225 metros es muy próximo a todo el cálculo que realizamos, ¿sí? Pero esto hay que cotejarlo, no siempre es válido hacer esta aproximación, existen ciertas restricciones, no las vamos a ver ahorita, pero existen ciertas restricciones bajo las cuales no se puede hacer esta observación siempre, sobre todo cuando se tienen muchos equipos en ambos lados. Entonces, son muy próximas, observen, simplemente del total, teniendo la altura geodésica completa, lo hubiera multiplicado por 0.05 y observen 2.2 y 2.3. Estamos fallando prácticamente en una décima, sin haber hecho cálculo de pérdidas ahí. Bueno, y finalmente lo que comentaba Eufrasio, ya tenemos la H de la bomba, ahora sí vamos con la potencia prácticamente de la misma. La potencia de la bomba, les había comentado yo, esta puede surgir de diferentes maneras y surge precisamente de la definición de lo que es una potencia, se define precisamente como lo que es un trabajo por unidad de tiempo y el trabajo a su vez es una fuerza por distancia y así sucesivamente puedo ir desglosando una serie de fórmulas hasta llegar a encontrar una de ellas. Yo les comentaba, por ejemplo, los que les había dado optativa 1 en el cuatrimestre anterior, incluso les hice desglose para diferentes condiciones de estas fórmulas, y cómo podíamos llegar a estas, y que podemos hacer una serie de trucos multiplicando y dividiendo por sí mismo un valor, etcétera, y que no pasaba nada. Esto equivalía, por ejemplo, a que si ustedes les digo, tienen, no sé, 20, 22 años, les digo, tienen 20 años, más 10 años, menos 10 años, pues siguen teniendo los 20 años. Algo similar ocurre cuando hacen una serie de fórmulas de estas características, pero me permiten encontrarlas, otras fórmulas más elaboradas, más estructuradas y en función de otras variables, para que después se puedan trabajar, por ejemplo, incluso con análisis dimensional de un sistema mediante simplificación de parámetros adimensionales, como por ejemplo lo es el teorema de Pi-Buckingham, ¿no? Bueno, entonces metiendo los datos, les comentaba, la potencia de la bomba es el gasto másico de la bomba por la H de la bomba que acabamos de encontrar, que tenemos acá de 46.86. Y esto a su vez, como el gasto másico es la densidad por el área por la velocidad, y a su vez, otra vez, aunque suene redundante, sigue siendo la densidad por el caudal, eso es el gasto másico, entonces me queda densidad caudal por H de la bomba. Sustituyendo valores, me queda de 77.64 kilogramos por metro sobre segundo. Si yo lo divido entre 75, este valor de 77.64, lo divido entre 75, me da 1.03526 caballos vapor, que ya es la potencia. Generalmente encontramos en esas unidades las potencias de los equipos, las bombas, los motores eléctricos, etcétera. Y me podrán decir, ¿por qué entre 75? Porque yo les había comentado que un caballo vapor equivale a 75 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces aquí tenemos ya prácticamente con una bomba de un caballo.
¿sí? Con eso podemos tener las características. 1.0496 HPs. ¿Por qué? También lo convierten los caballos vapor. Yo también les comenté que precisamente un HP y un caballo vapor son prácticamente lo mismo. Andan en valores muy cercanos, no es lo mismo. Incluso les dije que lo investigaran de tarea. Tienen valores muy cercanos y mucha apreciación. Incluso hay libros que les dicen que es lo mismo. Tienen pequeña diferencia, como lo vimos en las presiones. Una atmósfera no es lo mismo que un bar. Es una atmósfera igual a 1.01389 bares. Son centésimas, pero tienen una pequeña diferencia. Lo mismo ocurre con los HP y los caballos vapor. Entonces, esto me lleva a tener un motor de 1.049 HPs. Y esto, pues ya redondeando, sería de 1.5. Quiere decir que con una bomba de 1,5 caballos tendríamos ya solventado el problema. Si nosotros pueden encontrar una fórmula muy diferente en la literatura que les aparece, en lugar de densidad por caudal por la H de la bomba, les puede aparecer, me faltó aquí, perdón, considerando la eficiencia, obviamente este valor que acabamos de encontrar de 77, lo estoy dejando de kilogramos por metro sobre segundo, de 77, lo divido entre el rendimiento que tiene la bomba, me va a dar 110.9186. Entonces esto ya convertido me hace llegar precisamente al valor de 1.5 HPs que les había comentado previamente. Hay autores que cuando esto se altera por la gravedad, puede obtener ya directamente la potencia en watts, y los watts, acuérdense que un HP son 746 watts, entonces ya directamente casi saco el valor, y también me da prácticamente 1.5 HPs. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya prácticamente estamos cerrando. ¿No? Bueno, de hecho va a ser quizás poco lo que tengamos que cerrar en una clase todavía adicional, no sé si me dé espacio a tratar de terminarlo, pero bueno, hasta ahí tenemos prácticamente todo. Entonces la potencia ya lo tenemos. Ahora, hay algo que se llama el NPCH. Yo les comentaba hace un momento que se tienen algunas condiciones, por ejemplo, de cavitación. Pues para evitar cavitación se debe calcular un NPCH, el NPCH, y de hecho, si me permiten, prácticamente en la próxima sesión, porque me falta mostrarle algo de las curvas características y algunas que ya les logré descargar, les comenté que fueran viendo, porque creo que Eufrasio había preguntado también por ahí algo similar, de estas curvas, que quién las daba también, no me acuerdo si fue aquí o en el otro grupo. Estas curvas las dan también los fabricantes. El NPCH disponible lo calculamos nosotros, el requerido nos lo proporciona el fabricante. Entonces les voy a comentar a grandes rasgos y me recuerdan, de hecho vamos a tratar de partir de aquí en la próxima sesión. No nos va a dar tiempo tratar de terminarlo con mostrando las curvas características. Nada más les voy a comentar lo siguiente ya para terminar. La potencia de la bomba, les comentaba que la tenemos 1.5. El NPCH se puede calcular hay varias fórmulas dependiendo de las unidades que vayan a tener. Se puede calcular con un factor de 0.7 por la presión atmosférica menos la presión de saturación de vapor entre la densidad relativa por menos la altura de succión menos las pérdidas en la succión, que son las de HR de 1 a 3, o bien 1 por 10 a la 5, la presión precisamente del propio sistema, menos la presión de saturación de vapor, o lo que es aquí la presión del gas, entre la densidad por la gravedad, lo mismo menos la de succión, menos las pérdidas en la succión. Metiendo datos, aquí calculando ya la altura del NPCH disponible, que es el NEAT, Positive Suction Heat, ¿no? Prácticamente, la altura neta positiva en la succión. Y eso me da de 9.62 metros. Entonces nosotros con estos datos vamos a entrar a las curvas del fabricante. Quiero dejarle aquí para que veamos bien en la próxima cómo verificar esta condición y mostrarles una curva del fabricante. Bien, ¿dudas? En caso dado de que la altura de succión sea demasiado elevada o tengamos, por ejemplo, un líquido, agua, por ejemplo, a una temperatura elevada, cercana a la temperatura de saturación, entonces, ¿qué es lo que se podría hacer para remediarlo y evitar la cavitación? Ok. Para evitar la cavitación a veces tenemos varias alternativas. Eso es lo que quiero checar precisamente en la próxima sesión. Se pueden tener, una de las alternativas es cambiando el diámetro.
cambiando el diámetro o cambiando algunos parámetros de la tubería, como longitudes y demás, pero todo esto va a depender de muchas condiciones. Todo va a depender, ahorita lo que comenta Eufrasio es algo muy interesante, va a depender de qué tengas acotado tú en tu sistema, Eufrasio. Si el sistema lo vas a proponer tú en un principio, tienes todas las alternativas para proponer y que el dueño en un momento dado te diga, ¿sabes qué? Vámonos por este lado. Pero imagina que tienes ahora una instalación ya hecha, donde te dice, ¿sabes qué? Por esta razón, a lo mejor ahí tienes una tubería y enseguida tienes a lo mejor un sistema eléctrico que no debe hacer contacto con otra parte metálica. Entonces el diámetro ya no lo puedes trazar, ya no lo puedes cambiar, ya no lo puedes hacer quizás más grande. Probablemente te tengas que ir a curvas de la bomba del fabricante y cambiar el diámetro del rodete, ponerle mayor o menor revoluciones al sistema. En fin, todo va a depender de las acotaciones del sistema. El fabricante, imagina que ya tienes una casa y tú le dices al albañil, ¿sabes qué? No quiero que me la cambies, así con esto que está, ¿qué le puedo hacer para evitar, por ejemplo, que se caiga? No me des una solución de decir, vamos a hacerla cuadrada, vamos a hacerla redonda ahora, etcétera. No, tú le dices al albañil, yo la quiero así como está, no me la tires. ¿Qué otra alternativa tengo? Asimismo, el dueño te puede decir, ¿sabes qué? Pues la tubería ya está puesta, yo no quiero que me la cambies, porque yo no quiero mover esta máquina, porque yo no quiero que este diámetro sea mayor. ¿Qué otra alternativa? ¿Hay otras alternativas? Pues sí existen, y de hecho vamos a verificar unas de ellas en la próxima sesión. Voy a mostrarles algunas características precisamente de lo que comenta Eufrasio, más que ahorita, les digo, prácticamente ya tenemos el tiempo cerrado por la situación de que tengo ahorita la clase con el otro grupo, pero sí lo vamos a trabajar, Eufrasio, lo vamos a ver y quiero mostrarlo con unas curvas características. Sí, gracias, profesor. Pero son varias alternativas, todo depende de lo que te digan, es lo que te comentaba, si alguien te acota, ¿sabes qué? Dime qué puedo hacer, pero sin que muevas esto. O tengo esto, puedo mover todo, si el dueño te dice, puedes hacer lo que quieras, sale, pues tú ves qué alternativa te conviene más y se la planteas. Pero si te dice, esto y esto no lo muevas, entonces ahora sí, sobre eso, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces ya tienes menos posibilidades de solución, pero se puede hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, pues vamos a dejarle hasta aquí. Les mando más tarde lo que es ¿cómo se llama? Les comparto el video, porque ahorita tengo clases, tengo otras 2 horas de clase, entonces, si no hay dudas, pues vamos a dejarle hasta aquí, ¿no? Sale, jóvenes. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Doctor, gracias. Adiós. Adiós.